Vamos a compartir la palabra del Señor. Mire, nosotros llegamos a la casa del Señor y es muy importante que tomemos conciencia, ¿verdad?, de en qué consiste estas reuniones que nosotros llevamos adelante, ¿verdad? Fíjense, si nosotros vamos siguiendo el orden del culto que le rendimos a nuestro Dios, usted verá que primeramente nos presentamos ante Él con una oración. Orar es hablar con Dios. Primero hablamos con Él, nos presentamos delante de Él, ¿verdad? Presentamos esta reunión que vamos a celebrar. Luego hay un tiempo precioso de alabanza donde exaltamos su santo nombre, ¿verdad? Le exaltamos, dice la palabra, que en medio de la alabanza de su pueblo Él se mueve. Por eso que hay momentos en donde de repente podemos llegar con dificultades a la iglesia, con distintas situaciones que nos preocupan, pero es como que de repente en momentos de alabanza algo pasa en nuestro corazón y comenzamos a ir recuperando algo de ese gozo que perdimos a causa de las dificultades que enfrentamos. Y luego este precioso momento de adoración, donde de nuestro corazón le rendimos adoración a Él y sube como un olor grato ese clamor de nuestro corazón, esa exaltación hacia Él cuando le adoramos. Pero este momento es tan importante, hermanos amados, porque es el instante donde vos y yo nos unimos en el nombre de Jesús y nos metemos en la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene poder. La palabra de Dios cuando se suelta para hacia nuestro corazón. Es el momento donde nosotros recibimos la voz de Dios, porque la palabra del Señor la inspiró el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Entonces, la palabra, la Biblia, es la voz de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, entonces, cuando vamos a recibir la palabra, ¿qué vamos a hacer? A escuchar su voz. Vamos a leer la Biblia entonces. Nos vamos al Salmo 74. El tema que vamos a ver hoy, yo quiero que usted le preste mucha atención, porque mire, no hay peor cosa que nos pueda llegar a ocurrir que ignorar, no saber qué estamos viviendo, por qué estamos atravesando ciertas circunstancias o qué es lo que nos está pasando. Amén. Fíjense, cuando usted tiene algún problema en su cuerpo, algún problema físico, usted no conoce el diagnóstico, no sabe lo que le pasa, ¿verdad? Pero hay síntomas, usted no se siente bien, hasta que busca, ¿no?, de repente poder encontrarse con un diagnóstico certero para poder atacar esa enfermedad. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Nuestra alma muchas veces experimenta distintas situaciones y uno no sabe, no se da cuenta. De repente podemos decir, bueno, esto me pasa por tal cosa, por tal otra, pero corremos el riesgo de automedicarnos luego, porque fíjense, si el diagnóstico que nosotros hacemos no es el acertado, corremos el riesgo de no tomar justamente el medicamento correcto, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra del Señor en este tiempo está alcanzando nuestros corazones de manera especial, hablándonos y mostrándonos el camino que estamos recorriendo y el camino donde tenemos que recorrer hasta llegar a ese momento glorioso que nos encontremos con Él. Fíjense, los últimos tiempos que estamos recorriendo nosotros, estos últimos tiempos serán tiempos, hermanos míos, miren, fíjense, vamos a poner ejemplo un partido de fútbol, ¿cierto? En un partido de fútbol, cuando el equipo que va perdiendo le quedan, ¿no?, los últimos minutos, ¿qué hace? ¿No? Gloria a Dios. Se deprime, se cae, ¿qué hace? Se esfuerza, ¿verdad? Se esfuerza, salvo que pierda por goleada, bueno, pero si estamos perdiendo ahí, hay un esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Y son los momentos en donde más esfuerzo, ¿verdad?, lleva adelante el deportista, o cuando de repente alguien que está corriendo una carrera, está por terminar, es donde más esfuerzo pone. Porque en el último tramo, se va a requerir mayor esfuerzo. De repente, si hablamos del equipo que está ganando en el último tiempo, se va a requerir también astucia, inteligencia, ¿verdad?, para poder conservar esa victoria que está teniendo. A donde yo quiero llegar y lo que yo quiero transmitirle es que en el último tiempo se requiere mayor esfuerzo. Y contrariamente a eso, a veces pensamos que como es el último tiempo ya estamos medio cansados, ya. No se trata de eso. Sabemos que los días son peligrosos, sabemos que los días son finales,
muy cerca está nuestro Señor. Pero estando Él muy cerca, Él nos dio instrucciones en la palabra y nos habló a través de la palabra para que estemos bien despiertos y podamos comprender las situaciones que vivimos. Mire, entonces usted se acuerda que nosotros estudiamos uno de estos martes de estudio que tenemos aquí en la iglesia sobre 13 potestades. No sé si usted lo recordará. 13 potestades de parte de las tinieblas, que la Biblia habla de ellas, que tendrán en el último tiempo una gran actividad, ¿verdad? Una gran actividad. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que el enemigo sabe que se va al lago de azufre y fuego, pero no se quiere ir solo, entonces va a buscar la manera de llevar compañía con él. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, pero la palabra nos habla de esas potestades y de cómo nosotros tenemos que estar atentos, porque a veces el obrar de esas potestades se lo atribuimos a distintas situaciones que vivimos en nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta. ¿No están entendiendo esto? Amén. Gloria a Dios. Son 13, son muchas. Yo saqué una hoy. Extraje una para que, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo por acá nos va a llevar hoy, ¿no? Gloria a Dios. Pero es interesante ver las 13, ¿no? La Biblia habla del destructor, del acreedor, del vengador, del angustiador, del devorador, del tentador, del acusador, del engañador. Son todas potestades. Tengo todos los versículos acá, Todos son potestades de parte de las tinieblas que van a atacar nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Gloria a Dios. Mire, ay, qué lindo es el Señor. Fíjense, hay uno, gloria a Dios. Qué lindo. Mire. Bueno, de lindo no tiene nada, pero en Segunda de Reyes habla del acreedor. No es el tema de esta noche, pero mire, el acreedor. Y fíjense que el acreedor cuando llega, ¿no? Nosotros aparte de escondernos, ¿qué hacemos? Nos ponemos mal, ¿no es cierto? Uno se angustia, uno pierde la paz. Ahora, fíjense que el acreedor no vendría si no hubiera una deuda. Mire qué sencilla la razón. O sea, si nosotros no tenemos que ver, no queremos tener que ver nada que ver con el acreedor, que es una potestad de parte de las tinieblas, no tenemos que tener deudas. ¿Amén? Entonces, fíjense que debemos atacar, ¿no?, el área de las deudas para salir de ellas. Y a veces cuando uno se siente encerrado en esa área, no sabe para qué lado, ¿no?, huir, pero es importante que comprendamos que el Señor dice: no debáis nada a nadie. Y no está hablando solamente del dinero, ¿amén? No está hablando del dinero, sino que, bueno, podemos tener otros acreedores que vengan a buscar otras deudas. Ya vamos a hablar de eso. Acompáñeme ahora al Salmo 74:10. Mire. Salmo 74:10. Mire lo que dice acá. Gloria a Dios. El título, es interesante, el título del Salmo 74. El título es Apelación a Dios en contra del enemigo. Mire. Versículo dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Gloria al Señor. Aquí entonces vemos la intervención de una potestad de parte de las tinieblas llamada el angustiador. Ahora, nosotros podemos pensar en estos días y decir: bueno, sí, la verdad, hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias, hasta puede haber hasta personas que puedan angustiarme, ¿no? O sea, la angustia que vivo, la angustia que experimento es debido a tal o cual situación. Lo importante es comprender que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos alejarnos de la influencia de este angustiador, porque es una de las potestades de los últimos tiempos que atacará con mayor fuerza. Entonces, a la luz de la palabra, vamos a intentarlo junto con el Espíritu Santo, que nos traiga luz con respecto a esto y podamos ver de qué se trata. Vamos a Éxodo 3, versículo 7. Mire, Éxodo 3:7, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, usted lo recordará bien, que todo lo que le pasó al pueblo es un ejemplo para nosotros. Mire lo que le pasó al pueblo. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Luego dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos en el libro de Éxodo que el pueblo del Señor, el cual lo que vivió, la Biblia lo relata, está escrito como ejemplo para nosotros, el pueblo del Señor estaba en angustia. Y había angustiadores, ¿amén? Quienes los oprimían, ¿no? Quienes justamente los oprimían. Fíjense, esta palabra, gloria a Dios, exactores, tiene que ver con capataces, ¿amén? Tiene que ver con personas que los oprimían más y más, los cargaban con dura servidumbre y los angustiaban justamente de esa manera. Entonces nosotros frente a esta escritura tenemos que comprender algo. Tal vez hoy nosotros podemos decir, sí, la verdad, este esposo, esta esposa me angustia, este hijo me angustia, esta hija me angustia, este problema que tengo en mi salud me angustia, no sé, muchísimas situaciones. Nosotros tenemos que ver algo acá. Tenemos que ver algo acá porque, fíjense, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de parte de las tinieblas. Entonces, si la angustia viene por el lado de un esposo o de una esposa, ¿qué hacemos? Nos deshacemos del esposo, me dijo una. No, pero o sea, ¿qué podemos hacer? Fíjese que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos atacar, obviamente, muchas veces estamos viendo la persona delante nuestro y a veces nos ponemos mal con la persona, pero es un error muy grande. Nosotros tenemos que comprender lo que dice la Biblia. La Biblia aquí, en el libro de Éxodo, nos muestra que una de las tareas del enemigo de nuestra alma es angustiarnos. Entonces, veamos lo que dice el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, vamos al Salmo 23, allí por el versículo 5, por ahí, a ver, capaz que si no estoy mal, mire qué interesante, porque es un salmo que nosotros a menudo vamos a él, ¿no? Mire, aquí está, versículo 5, mire lo que dice acá. Aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? Gloria a Dios. Entonces usted fíjese que el Señor nos llama a su mesa. Él extiende su mesa y lo hace delante de esos angustiadores que se levantan contra nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿de qué mesa está hablando? Está hablando de la Santa Cena, esa mesa preciosa que nos extiende en su casa, donde nos reunimos en su nombre y lo hace delante de esos angustiadores, ¿verdad? Entonces, fíjense que qué importante es comprender que las situaciones que podemos llegar a vivir en estos últimos tiempos van a pretender traer angustia a nuestro corazón. Pero tenemos que correr al Padre, tenemos que correr a Él, ¿verdad? Y por sobre todo no ignorar. ¿Por qué la Biblia dice no ignoramos las maquinaciones del adversario? Porque si nosotros ignoramos lo que la Biblia dice, cuando de repente tengamos un momento angustiante o una situación que nos angustia, podemos llegar a perder la visión. Y podemos llegar a tomar determinaciones equivocadas en momentos de presión. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vamos a las imágenes que trajimos hoy para verlas un poquito. Mire, gloria a Dios. Fíjense que el Salmo 74:10 es lo que compartimos recién. Pero mire, esta palabra angustiador, ¿no? Gloria a Dios. La Biblia King James lo traduce como adversario, como Satán. Amén, gloria a Dios. O sea, nosotros tenemos un adversario. A lo mejor nosotros no nos metemos con nadie, no queremos pelear con nadie, ni discutir con nadie, ni somos gente problemática, ni pendenciera. Pero en el momento en que aceptamos a Cristo, automáticamente tenemos a alguien en contra, que es el adversario de nuestra alma. Entonces, fíjense, un adversario es alguien que nos quiere hacer daño, que nos desea el mal. Fíjense, una de las mentiras más grandes del infierno es hacernos creer que no hay infierno. ¿Amén? O sea, una de las mentiras más grandes del infierno es hacernos creer que no hay diablo,
que ya está vencido y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces de esa manera nosotros nos descuidamos. Nos olvidamos de la palabra. Y en la palabra nos dice que al pueblo lo angustiaban y le ponían un capataz sobre él para poder angustiarlo. Entonces, fíjense, yo la vez pasada le decía, no me acuerdo si era un hermano o una hermana, Gloria, pero me parece que ambos, y yo le decía algo que es muy interesante tenerlo en cuenta. Mire, cada vez que usted va a ver una persona oprimida, una persona que está en angustia, una persona que está padeciendo, que a las claras se ve que hay algo a su alrededor que lo pone mal, siempre va a encontrar cerca de esa persona un carcelero. ¿Qué es un carcelero? Un carcelero es aquel, ¿no? El carcelero es que te cierra la puerta a la cárcel y te queda en la puerta. Amén. O sea, el carcelero es el que te tiene cautivo. En los días de Éxodo veíamos que los capataces eran aquellos que justamente estaban oprimiendo al pueblo. Entonces, claro, miramos a nuestro alrededor y de repente, no sé, decimos, este debe ser mi carcelero, ¿no? Y vamos y le pegamos un palo. No, o sea, este es mi carcelera. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Pero siempre cuando hay alguien oprimido, usted va a encontrar un capataz cerca. Siempre va a encontrar Es tremendo esto, es tremendo. Mi abuelo decía las malas juntas. Señor, y están ahí. Fíjense, el adversario es alguien que nos quiere hacer daño, que te lleva cautivo, que te aborrece. Incluso nos persigue para matarnos. Mire que están los versículos ahí, no son inventos míos esto, ¿eh? Gloria a Dios. Fíjense, un oponente, uno que murmura contra otro, ¿no? Alguien que nos puede acusar o demandar justamente jurídicamente. Esto es bien tremendo. Vamos a avanzar, mi hermanita. Mira, gloria a Dios. Fíjense que el libro de Job dice algo muy importante. Job 19:2. Mire, veamos lo que dice. Mire, Job 19:2. Es bien interesante esto, porque, ay Señor amado. Vamos a la Biblia de las Américas, en esa versión de la Biblia de las Américas. Gloria a Dios. A ver. Mira lo que decía Job. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? O sea, ¿cómo lo angustiaban a Job? Con palabras. Con palabras. Fíjense que el Señor nos llamó a bendecir a nosotros. ¿Verdad? El enemigo va a hacer todo lo contrario. ¿Verdad? Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal. O sea, es una forma de decir, tanto una como otra. Hay palabras que van a pretender traer angustia a nuestro corazón. Y fíjense que ni siquiera está hablando de situaciones, ni siquiera está hablando de una realidad, ¿no? Sino que palabras que se sueltan, palabras que llegan a nuestro oído y pretenden llegar a nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros no tenemos que dejarlo. Porque si nosotros le damos entrada a esas palabras como las que estaba justamente experimentando Job, esas palabras nos pueden angustiar. Sobre todo cuando esas palabras que llegan de la mano de personas que amamos o de personas que ocupan un lugar en nuestro corazón. Porque de repente si lo dice cualquier hijo de vecino, bueno, a lo mejor puede ser que no te guste, pero tal vez no pase de ahí. El tema es cuando hay alguien que ocupa un lugar en tu corazón, cuando hay alguien que vos apreciás o que vos amás, y justamente suelta palabras, ¿no?, que pretenden angustiarnos. Muchas veces esas hacen blanco en nuestros corazones. Pero ojo con eso porque nosotros tenemos que tener bien en claro. El ejemplo de Job es clarísimo. ¿Qué dice que esas palabras que pretendían hacer? Aplastarlo, gloria a Dios. Aplastarlo. O sea, cuando una persona es aplastada, ahí se queda. ¿Amén? Entonces, fíjense que de repente, si nosotros no prestamos atención. ¿Qué, mamita? En Job. ¿Y si Job te la llamó? Sí. Dice, ya me habéis vituperado 10 veces. Esas son las palabras que usa en Job. 10 veces. 10 veces. O
O sea, fíjense, mire. ¿Qué pasa cuando de repente a vos te dicen algo, ¿no? Gloria a Dios, que pretenden, justamente, palabras que pretenden lastimarte, palabras que pretenden denigrarte, palabras que de repente desvalorizarte. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a esas palabras? Porque la intención es aplastar. Aplastar significa que vos te vas a quedar aplastado ahí. O sea, son palabras que te pretenden detener para que vos no sigas avanzando. Ahora, momentito. Ahí viene la pregunta del millón. ¿Hacia dónde estamos avanzando nosotros? Porque depende hacia dónde estamos avanzando, vendrán palabras que nos quieren aplastar o palabras que hasta te impulsarán a llegar a la meta esa. Mire. Son días peligrosos los que estamos viviendo, de mucho engaño. Y el enemigo va a soltar palabras justamente para desviar nuestro camino. El creyente en Cristo Jesús, la verdadera meta del creyente, hijo de Dios, es encontrarse con su Señor. O sea, ser cristiano, ¿verdad? Simplemente para que nos vaya un poquito mejor acá en la tierra, es algo que incompleto. O sea, no. La bendición de Dios que quiere alcanzarnos, ¿verdad? No es para que estemos un poco mejor acá en la tierra, sino para que podamos regresar a casa y verle cara a cara y estar con Él. Dale un fuerte aplauso a querido, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fíjense, todos nosotros, por alguna situación llegamos a Cristo. Todos nosotros, algunos pueden llegar por una enfermedad, para un problema económico, un problema de liberación, no sé, una angustia, dolor, qué sé yo. Algo nos llevó a Cristo. Ahora, lo interesante y que nosotros tenemos que comprender es que el Señor le aflige lo que nosotros podemos estar viviendo y de seguro que quiere ayudarnos para que salgamos de esa situación. Ahora, somos nosotros los que nos tenemos que dar por enterado de que no solamente el Señor lo que pretende hacer es ayudarnos para nuestros problemas terrenales, sino que Él anhela, como un Padre bueno, encontrarse con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros regresemos a casa. Ya sea el momento en que partamos de esta tierra o cuando Él nos venga a buscar, cuando venga a buscar a su iglesia, ¿verdad? Entonces, eso tiene que crecer en nuestro corazón. Entonces yo tengo que saber ¿cuál es la meta del cristiano? Yo soy cristiano, gloria a Dios. ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? Y voy hacia mi Señor. Voy hacia mi Señor. Algunos creen que el Evangelio es solamente para que te lleve al éxito sobre esta tierra. Algunos creen que es para que se te cumplan tus sueños sobre esta tierra. Y está bueno que se cumplan los sueños. ¿Amén? Está bueno que la felicidad nos alcance en esta tierra. Pero lo más importante es poder encontrarnos con nuestro Señor. Porque si no, solamente nos vamos a enfocar. No estoy diciendo que está mal tener éxito aquí en lo que se emprenda. No estoy diciendo que está mal ser feliz sobre esta tierra. De ninguna manera. Al contrario. Por algo Jeremías 29:11 nos dice que el Señor tiene planes de bienestar para con nosotros y que nos dará el fin que nosotros esperamos. Ahora, lo interesante es, poneme Jeremías 29:11, veámoslo un poquitito, un versículo que de tanto en tanto nosotros nos detenemos en él. Miren qué interesante lo que dice acá. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. Ponme Reina Valera. Mire, busquemos Reina Valera. Mire lo que dice acá. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces nosotros sabemos que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bendición, pensamientos de paz. El Señor quiere que nos vaya bien. El Señor quiere que seamos felices, quiere que seamos prosperados, que tengamos salud. No hay ninguna duda de eso. Ahora, pero mire lo que dice aquí en la segunda parte de este versículo. Para darles o daros el fin que esperáis. Y ahí ya, ¿qué estamos esperando?
Gloria a Dios. Ahora, desde que usted se convirtió a Cristo, ¿siempre esperó al Señor? No. Entonces, ¿cuándo empezamos a esperar al Señor? Cuando nos encontramos con la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia de que Él vuelve. Entonces, ahí, cuando esa palabra se revela en nuestros corazones, ya nosotros estamos esperando otra cosa. Porque antes estábamos esperando que la cosa nos vaya bien acá en la tierra, que la cosa, que tengamos salud, tengamos dinero y tengamos amor. Amén. Pero acá la cosa cambia. Ahora, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos? Eso puede variar, depende en cada uno. Pero el Señor nos hace saber a través de su palabra que Él espera que nosotros le aguardemos, le esperemos. ¿No están entendiendo esto? El enemigo vendrá en el camino para angustiarnos de tal manera que vos y yo no esperemos más. O que nos cansemos de esperar. Mire, hace un instante veíamos el libro de Éxodo, en donde el pueblo de Dios era angustiado, ¿verdad? En el mismo libro, Moisés se encontró cara a cara con el Señor. Allí estaba la zarza ardiendo, ¿recuerdan la historia? Moisés no podía creer lo que veía, hasta que se encuentra con el Señor, entiende que es Dios el que se le estaba presentando. Llegan con el pueblo al monte Sinaí. El pueblo llega hasta el monte Sinaí y Moisés sube. Dice que está 40 días allí junto con el Señor. Y baja con las tablas. Porque el Señor allí le dio los mandamientos. Entonces baja con las tablas. Cuando él baja, encuentra un escenario complicado, ¿no? Porque justamente aquellos que estaban en el pie del monte Sinaí se cansaron de esperar. Entonces dijeron, vaya a saber lo que le pasó a Moisés. Ya hace 40 días que está acá, no viene más. Y se empezaron a bandear, empezaron a hacer cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros una figura de los planes que el enemigo tiene. Porque ese pueblo había salido libertado de Egipto de la mano del Señor. Fueron libres de la esclavitud. Iban hacia una vida mejor. Iban hacia una vida en libertad. ¿Quién los libertó? El Señor. En el camino, el enemigo los hizo dudar. Pues Moisés no viene más. Los abandonó. Pero eso no era así. Moisés dijo que subía y bajaba. ¿Verdad? Entonces, fíjense que es lo mismo que le pasa a la iglesia hoy. La iglesia muchas veces dice, el Señor no viene más. Hace 2000 años dijo que iba a venir. Y no viene. Entonces nos empezamos a enredar. Nos empezamos a enredar con cosas de esta tierra. Fíjense la palabra que estamos mencionando en los libros de Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí. ¿Quién entró en escena? El sacerdote Aarón. Y el pueblo le dijo, haznos un becerro de oro, un dios de oro. Entonces dice que Aarón empezó a pedirle a todas las mujeres los zarcillos de oro, los fundió y con eso hizo un dios para que el pueblo se lo estaba reclamando. Entonces fíjense que ahí hay un mensaje para estos últimos tiempos. En los últimos tiempos habrá iglesia que se canse de esperar. Y habrá Aarones que mientras estén cansados le digan, dame el oro. ¿Amén? Los van a despojar del oro. Pero qué interesante porque dice que le sacaron los zarcillos. ¿Dónde se cuelga los aros? Entonces, fíjese que le roban lo precioso que es el oír. Porque mientras uno espera, debe oír la palabra de Dios y crecerá su esperanza, crecerá su amor por el Señor, se va a fortalecer y no va a aflojar ni se va a cansar. Pero los Aarones te roban el oro. Te roban, por favor, qué tremendo esto. Lo más interesante no es que Aarón venía y le sacaba los arcillos. Ellos se lo daban. Ellos se lo daban. ¿Y por qué? Porque estaban cansados. Porque pensaban que los había abandonado Moisés. Y la angustia empezaba a crecer.
Entonces el creyente que está firmado en la palabra, que le cree a Dios, que le espera al Señor, no se va a angustiar. Sabe que hay una espera y sabe que está tomado por la fe de su Señor y su Señor no le va a fallar. Volvamos a las imágenes un poquito. Mire, vamos a avanzar un poquitito. ¡Ay, Señor amado! Mire, las palabras que angustian, por favor. Mire, esta potestad, ¿no? que tiene como misión producir angustia, se traduce de varias palabras en hebreo o en griego, pero todas dan vuelta, redundan en el mismo significado. Una de las raíces, ¿no? del hebreo es aprietos, estar en apuros, en angustia, aflicción, congoja, dolor, adversidad, adversario, estrés. Y estas son situaciones que pueden llegar a enfermar a un cristiano. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque lo enferman en su corazón, en su alma, pero también lo puede llegar a enfermar hasta en el cuerpo. Entonces, el trabajo de las tinieblas, y cuanto más en estos últimos tiempos, es avanzar con esta potestad. Es una potestad que irá a la cabeza, hermano. Entonces nosotros tenemos que saberlo. Pero ¿qué hacemos si lo sabemos? Vamos a guardar nuestro corazón. ¿Cómo están entendiendo esto? El angustiador, su trabajo es angustiar. ¿Amén? Y todavía está en funciones. O sea, hasta que el Señor lo arroje donde lo tiene que arrojar, está en funciones, está operando. Entonces vos y yo seríamos unos ilusos si pensamos que nunca nos vamos a enfrentar con Él. Entonces cuando nos pasa algo desagradable, cuando vivimos algo negativo, no podemos darle lugar a la angustia en nuestro corazón. Yo no digo que te estés matando de risa cuando te pasa lo que te pasa, porque vos sufrís cuando te pasa algo que te duele. Pero no podés desconocer el obrar de esta potestad. Y sonso grandes seríamos nosotros si dejamos que nos angustie en la profundidad de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación difícil que pretende justamente angustiarnos, tenemos que ir al Señor para que nos fortalezca. Tenemos que ir a Él. Y ir a Él, hermano, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Verdad? Porque yendo a Él vamos a recibir sus fuerzas. Porque no será con nuestra propia fuerza que nosotros podamos vencer la situación que tengamos que vivir, sino que son con sus fuerzas. Pero para eso tenemos que recibirlas. Y nadie que no pida no va a recibir. Entonces tenemos que buscar. Mire, gloria, vamos a avanzar un poquito más. Mire, el angustiador, hermano, es tremendo esto. Fíjense, estas son algunas de las áreas que pueden estar afectadas justamente por la angustia. Una de ellas es el corazón. Salmo 25, 17, vamos a escuchar hablar de esto. Ahora, tenemos que recordar que el corazón es el que no da vida, ¿no es cierto? Porque dice que ahí mana la vida, dice la Biblia, ¿no es cierto? Gloria del corazón. Entonces, fíjense que tenemos que tener cuidado que la angustia no engendre en nosotros un murmurador y un acusador. Díganme ustedes, creyentes en Cristo Jesús, ¿no conocen ningún cristiano que esté renegado? Que esté hablando mal de la iglesia, mal de su pastor y mal del evangelio y descreído. ¿Y cómo está? Está angustiado. Porque se hace fuerte, ¿no? pero está angustiado. Entonces, ¿fue víctima de qué ataque? Del angustiador. Y no se dio cuenta. Amén. Y se la agarró con el pastor, se la agarró con el hermano, con la denominación, con qué sé yo. Con cualquier cosa se la agarró. Pero no se dio cuenta que estuvo obrando el angustiador y lo dejó fuera de juego. Entonces de repente dice, no, yo ya no creo más en la iglesia, yo ya no quiero saber más nada, los pastores son todos ladrones, no, los hermanos son todos hipócritas, qué sé yo, y quedó fuera de juego. Quedó fuera de juego. Porque ladrones hubo siempre. Fíjense, arones siempre hay. Amén. El tema es que nosotros no le entreguemos los arcillos y solucionado el problema, ¿verdad? Malos hermanos, y bueno, siempre va a haber malos hermanos. Hay buenos y hay malos, ¿verdad? Entonces tenemos que discernir y no nos vamos a juntar con los malos. Y como en la escuela, vos te juntabas con los vagos, allá al fondo, ¿no es cierto?
y te llevas puestas todas las malas notas. Bueno, tenés que ser sabio, ¿no? Pará, yo vengo a estudiar acá, yo me tengo que poner las pilas, me voy para adelante, dejalo a todos esos que hagan lo que quieran. Ahora, si nosotros caemos en la trampa, quedamos fuera de juego. Quedamos excluidos. ¿Cómo están entendiendo esto? Y hay muchos que creen que hicieron bien y que están acertados a estar fuera. Y no se dieron cuenta que los bloqueó el enemigo. Ay, Señor. Vamos a avanzar otro poquitito más. Mirá, angustia en el corazón, angustia en el alma, dice el Salmo 31, 17. Mire. ¿Cuándo se puede angustiar el alma? Cuando hay una situación difícil. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La pérdida de los bienes materiales, la pérdida de un ser querido. Esto te aflige, te lleva a la depresión. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Fíjense que analicemos un momento de desierto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque pasar por el desierto no fue fácil para Él. Sin embargo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto en Lucas capítulo 4. Fíjense que el enemigo lo confrontaba y le hablaba. Y si nosotros analizamos un poquito el mensaje que le transmitía, él lo quería poner en contra del Padre. Lo quería poner en contra del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, con astucia, va a buscar la manera, el enemigo, de ponerlo en contra del Señor. No, yo en contra del Señor jamás, gloria a Dios. Pero si logra ponernos en contra de lo que acá dice, automáticamente lo estamos poniendo en contra del Señor. ¿No están entendiendo esto? Una persona lo meten preso y se lo llevan a la cárcel, ¿cuándo? Cuando no respeta la ley y hace lo contrario. La palabra es la ley de Dios. Si él logra ponernos en contra de lo que acá dice, nos encontramos en falta. Por lo tanto, el enemigo tiene derecho. Ay, ay, ay. Mire. Vamos, fíjese el ejemplo de nuestro Señor en el monte Getsemaní. Él estaba en angustia. Pero ¿qué dijo él en ese momento? Si es posible, ¿no?, que pase esta copa en mi vida. No es que iba a sufrir, obviamente, pero que se haga tu voluntad. Entonces, fíjense que lo correcto en momentos de dolor o de angustia es acudir al Padre y decirle: Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Me tomo de tu mano y que pase lo que pase, que venga lo que venga, yo voy a salir en victoria. Y él salió en victoria. Vamos a ver algunas otras áreas. Mira, ay, Señor, angustia en el cuerpo. Mire, gloria a Dios. Cuando la angustia se apodera de nuestro corazón, de nuestra alma, puede llegar a enfermarnos físicamente. Lo que se conoce en la medicina como enfermedades psicosomáticas, y lleva al cristiano a enfermedades tales como el cáncer, que está comprobado científicamente que puede venir acerca de fuertes raíces de depresión en una persona. Esto es tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. O sea, hay enfermedades que su origen, ¿no?, su origen, tienen raíces espirituales. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades sean así. Hay algunos que lo afirman, ¿verdad? Yo personalmente creo que no es así, ¿verdad? Lo que sí entiendo que hay enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, no sin antes haber atacado el alma, ¿no?, pero se manifiestan en el cuerpo y sus raíces son espirituales. Entonces, fíjense que la solución muchas veces no la encuentra la medicina. Puede llegar a estar ahí, ser algo paliativo para que se pueda soportar la dolencia y demás, pero no hay una verdadera solución en esos casos. ¿Por qué razón? Porque justamente la aflicción, la angustia, llegó al alma. ¿Usted no conoce a nadie que le agarró un patatús después de una mala noticia? De repente nunca fue diabético, ahora tiene diabetes. Y vos te pones a conversar con él y decís: pero algo pasó. Hubo un evento traumático, hubo una situación compleja. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se manifestó algo así? ¿Ven? Uy, me subió el azúcar, me bajó el azúcar. Gloria a Dios. ¿Y por qué razón?
Detrás de eso vemos muchas veces situaciones difíciles. ¿Y quién se piensa que está detrás de todo eso? El angustiador. Entonces, en este camino, el Señor nos da su palabra, ¿verdad? Para que nosotros al recibirla estemos atentos. Es como el papá cuando le va enseñando al hijo. Le enseña antes que cometa el error, para que cuando esté frente a la situación sepa cómo actuar. Entonces el papá advierte. La Biblia la escribió nuestro papá y él nos advierte. En este caso nos advierte de ciertas potestades que se mueven y que en los últimos tiempos va a tener una influencia tremenda. Vamos a seguir avanzando. Mire que hay algunas áreas más, fíjense. Gloria a Dios. Mire, cuando la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, Asdod era un pueblo, los desoló y los hirió con tumores. Ay, ay, ay. Tanto a Asdod como a sus territorios. Ahora, la palabra que se usa para definir tumores en el original es tachor, que se traduce como tumores o hemorroides. Una enfermedad que entre sus múltiples causas encontramos el estrés o la angustia. Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo, gloria a Dios. Fíjense que, miren, gloria a Dios. Fíjense que el estrés en una persona cuando se manifiesta, ya hay que estar muy cerca de esa persona para poder visualizarlo, por sus actitudes y demás. Son cosas que ocurren internamente en su corazón. Si nosotros no tenemos una relación muy cercana, no vamos a ver una manifestación en su caminar, en su obrar, porque no lo conocemos en profundidad. Lo mismo pasa con las hemorroides. Y estoy hablando en serio, no es broma. Esto es algo que en la intimidad de la persona justamente se sufre, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque cuando la angustia empieza a trabajar en una persona, hasta que se exteriorice, ya estuvo obrando. Hasta que sea más que claro, ¿no?, que la persona está angustiada, obviamente que fue trabajando desde adentro hacia afuera. Por eso que nuestro médico eterno, nuestro Señor, es el médico de nuestra alma. Y irá a la profundidad de nuestro corazón. Yo no creo que sea casualidad que estemos aquí en esta tarde los que estamos, o los que Dios permitió que lleguemos a su casa hoy. Porque la palabra al hablarnos de esto nos está advirtiendo. No necesariamente tenemos que estar viviendo una angustia o una situación angustiante exactamente hoy, pero se puede estar gestando. O la podemos llegar a sobrellevar. Porque fíjense que de alguna manera nosotros nos vamos acostumbrando a distintas situaciones. Y nos acostumbramos a veces a sobrellevar hasta los dolores. ¿No están entendiendo esto? Estamos hablando de dolores físicos, pero también hay dolores en el alma. Y como ya es algo común, y bueno, seguimos adelante con eso. Vamos. Mire. Ahí. Por eso tenemos que ir al Señor. Mire esto. Angustia en la congregación. ¿Y esto? Mire. Ahora, si quiere, vamos a 1 Samuel. Dice, verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que le hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Fíjese, la congregación, nosotros los hijos de Dios, se reúne en la casa del Señor. Ahí hay un ministro que cubre, ¿verdad?, la casa, se vale de ayudas, ¿no es cierto?, que colaboran con el ministerio. Y los ancianos son autoridades que merecen ser respetadas. Lo encontramos en Levítico 19. Y si el angustiador llega a la casa de Dios, puede traer con él enemigos de rostro fiero. Esto justamente en el hebreo significa, entre otras cosas, ambiciosa, voraz, glotona, que puede devorar a toda la congregación. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo esto. Yo recuerdo, yo empezaba a congregarme y mis pastores estaban viviendo una situación complicada, estaban angustiados por la situación que estaban viviendo.
Entonces recuerdo que en aquel momento apareció un matrimonio, ¿no? Y este matrimonio, eran unas personas que muchas ganas de servir a Dios, de estar involucrado en la obra. Y qué tremendo, ¿no? Porque lo que los pastores necesitaban en aquellos momentos era gente que los ayude, gente que esté con ellos y en los cuales poder confiar. Gloria a Dios. Entonces se arrimaron estos. Se arrimaron estos y obviamente fue como en los primeros tiempos fue como un oasis para los siervos del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Pero el enemigo se valió de esa angustia que estaban experimentando en sus corazones para justamente meter esa angustia dentro de la congregación. Bueno, pasaron muchas situaciones, gloria a Dios, que por ahí no viene al caso mencionarlas en esta noche, pero le cuento cómo terminó la cosa. La iglesia dividida. Y se llevaron más de la mitad de la iglesia con ellos. Gloria al Señor. Y allí estaban los pastores, ya que estaban angustiados con esto, peor todavía, ¿no? Entonces imagínense, una persona que está angustiada, que le pasa algo negativo, como le pasaba a ellos en aquel momento, ¿cómo queda? Aplastada, como lo que decía Job por esas palabras, ¿no? Entonces, pasa un tiempo y el pastor no pastorea más. Se fue y me dice, y estamos con fulano de tal. ¿Con quién? ¿Y no te acordás de ese matrimonio que... O sea, se estaban congregando con estos hermanos que le dividieron la iglesia. Fíjese al extremo que llegó, perdió la visión por completo a causa de la angustia. Entonces, ¿qué vemos? Gracias a Dios que no sé, algo pasó ahí, el Señor los despertó y salieron de ese letargo y están bendecidos, tienen una iglesia hermosa allá en Villarrosa, están sirviendo al Señor en Pilar. Pero fíjense a qué punto los llevó la angustia que estaban experimentando. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho ojo con eso, mucho ojo, porque cuando uno está sufriendo, ¿cuál sería o cuál es a lo mejor lo primero que nosotros manifestamos? Buscamos consuelo, ¿verdad? Buscamos que alguien nos entienda, buscamos, ¿no? Refugiarnos de alguna manera del dolor que estamos experimentando y viviendo. Pero la Biblia nos dice que nosotros no tenemos un enemigo de carne y sangre, sino que enfrentamos potestades de parte de las tinieblas. Y tenemos que conocerlas para poder darnos cuenta, hermano mío, que hay distintas situaciones que nuestra alma vive y no tenemos que caer en la trampa. Miren, yo sé que cuando uno vive una situación que lo angustia, y hay que vivirlo, hay que pasarlo, eso afecta, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta de que esas situaciones no las genera otro que nuestro adversario. Entonces, al generarlas y nosotros caer en ese dolor, lo que estamos haciendo es hacerle el caldo gordo a él y caer en la trampa a nosotros. Entonces yo no le digo que usted se ría de todo lo que le pase, de ninguna manera, no estoy teniendo en poco la situación que podemos llegar a vivir en lo personal y demás. Lo que sí es importante que comprendamos que la palabra del Señor no llega por casualidad a nuestra vida, sino que llega en el momento justo. Y más allá de lo que podamos llegar a estar viviendo o experimentando, tenemos que hacer oído a lo que dijo el apóstol Pablo y se lo dijo a Timoteo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Entonces, mire, ¿cómo sería guardarnos? No está hablando del órgano físico, del corazón que bombea sangre. Está hablando de nuestro ser interior, está hablando de nuestra alma. Que es lo que, si cae en la trampa y se angustia y se llena de dolor, eso va a terminar con el cuerpo, que no le quepa la menor duda. Porque primeramente la enfermedad está dentro, está en el alma, y luego se va a terminar exteriorizando. Entonces de repente, ¿cuántas personas hoy? Sí, mirá lo que me agarró, y mirá vos, y sí, claro, y ya lo terminaron aceptando también. Pero ¿cómo empezó? Empezó con un dolor muy grande.
empezó con una angustia muy grande. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mire, vamos, ay. Qué lindo es este tema, hermano. Bueno, no sé si es lindo, pero es sutil que lo sabemos. La angustia puede llegar a tocar el espíritu. Gloria a Dios. Mire lo que dice, vamos a buscar el Salmo 42:10. Mire esto, gloria a Dios. Salmo 42:10, fíjense acá. Aleluya. Dice la Biblia. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Luego el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ahora veamos cómo empieza el versículo 10. Como quien hiere mis huesos. También tenemos que recordar que cuando murió el profeta Eliseo, sus huesos quedaron ahí a la intemperie, parece, ¿verdad? Una especie de cueva, algo así, no tuvo una sepultura, ¿no?, que lo cubrió completamente. Y cuenta la Biblia, dice que llevaban un muerto, y no sé qué situación se generó ahí, que lo soltaron y salieron todos corriendo. Entonces, cae la persona que se murió y toca los huesos de Eliseo y resucita. Tremendo esto. No, gloria a Dios. Decir que se aventó corriendo, no lo vio nadie esto, porque resucitó. Entonces, aquí nosotros tenemos que ya empezar a sospechar que algo había en los huesos. Algo había en los huesos. Entonces, fíjense que los huesos, la unción está en los huesos. La unción está en los huesos. El espíritu está en los huesos. Ahora mire, por eso que vemos en la palabra del Señor que el Señor respeta mucho los huesos. Por eso no estamos de acuerdo nosotros con la cremación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Y porque el Señor respeta eso. No tenemos por qué desintegrar algo que el Señor no permite que se desintegre. Entonces, no por otra razón, no es que nos vamos a encarnar con eso, no, de ninguna manera. Pero sí es un respeto que se le tiene. Entonces, fíjense, mire, gloria a Dios. Hay una enfermedad que se llama osteoporosis, ¿no? Esa enfermedad ataca por lo general a las mujeres. Entonces la ciencia nos habla y nos demuestra que de alguna manera las mujeres sufren a determinada edad de esta problemática. Bueno, ahora, si todo esto nosotros lo pasamos a lo espiritual y lo vemos desde ese ángulo, cuando la Biblia nos habla de la mujer, ¿de quién habla? De la iglesia. Entonces, ¿cuáles serían los huesos de la iglesia? Porque los huesos es la estructura, es lo que soporta el cuerpo, ¿verdad? El esqueleto, si no tuviéramos esqueleto andaríamos, ¿no? Entonces, fíjense que la mujer, la iglesia, ¿dónde será atacada? En su estructura, en su base, en su cimiento. Y eso no es otra cosa que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted hoy va a escuchar mucho hablar de los sueños, va a escuchar mucho hablar del éxito, va a escuchar mucho hablar de que estamos para las grandes ligas y que somos los hijos del rey y que qué sé yo y cuántas cosas y que somos campeones de la fe y que somos los gladiadores que vamos a enfrentar al enemigo y qué sé yo cuántas otras situaciones y guerreras del Señor y qué sé yo y la super Débora y mire, tenemos que entender algo. Todo esto no pretende solamente animarnos en la fe, sino que pretende debilitar la estructura de la mujer. Los huesos. ¿No están entendiendo esto? Fíjense que hay toda una corriente que se nos va metiendo en la iglesia en donde justamente la mujer va tomando y ganando protagonismo y ir superando cada vez más a la figura de su esposo. Fíjense que si nosotros nos pegamos una recorrida, acá en esta ciudad no, porque acá estamos todos bendecidos, pero si usted se pega una recorrida por ahí, usted se va a dar cuenta de que va a encontrar en un alto porcentaje de las iglesias cristianas
en donde manda a las mujeres y el pastor está pintado. O a veces ni pastor hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué razón es esto? Ahí nos vamos al principio. ¿De dónde salió la mujer? ¿Y la costilla qué? En hueso. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo. Yo no estoy hablando de que el hombre debe pisarle la cabeza a la mujer de ninguna manera. Pero esta corriente feminista se nos está metiendo en la iglesia y nosotros no nos damos cuenta. Yo creo con todo mi corazón que la mujer es muy valiosa. Es muy valiosa. Y aún dentro de las congregaciones es un elemento vital para la iglesia. De hecho, vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que había mujeres que servían a Jesús y estaban a su lado y lo asistían. De eso no cabe la menor duda. Pero el enemigo lo que pretende hacer para traer angustia a los huesos es justamente torcer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y al torcer la cosa empieza a usurpar, ¿no? Empieza a usurpar. ¿Y cómo lo hace? Sutilmente, para justamente traer destrucción a la iglesia. Para que la iglesia se enfríe, para que la iglesia se apague. ¿Cómo están entendiendo esto? Esto es muy importante. Escuché algo hoy, ¿no? Gloria a Dios, que fíjense que me encantó. Entonces usted se da cuenta que yo no soy machista, porque me gustó esto que escuché. Mire, es una historia, ¿no? Una historia muy, muy, muy interesante. Dice que había un muchachito, un chico, ¿verdad?, que había tenido un problema muy grande, un accidente muy grave, y es tremendo porque había sido este accidente en un pueblo donde no había muchos medios para poder atenderlo, pero tampoco lo podía mover. Entonces lo atendieron allí los médicos que estaban en el lugar, ¿verdad? Y qué tremendo esto, porque fíjense que uno de esos médicos llegó a la conclusión y dijo, bueno, yo ya hice todo lo posible, no puedo seguir ayudándolo y asistiéndolo, ¿verdad? Entonces, este médico, casualmente, era su papá. Era su papá, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo porque se encontró atado de pies y manos y dice, yo no sé qué puedo hacer por él, es mi hijo, y no puedo hacer nada, gloria a Dios. Entonces, fíjense que llaman a autoridades superiores pidiendo ayuda, pero el problema era que no se podía trasladar a este muchacho, gloria a Dios. Entonces, le mandan, ¿no?, una eminencia, ¿verdad?, que podía ayudarlo. Tenía la capacidad para hacerlo, la sabiduría para hacerlo, algunos medios para hacerlo. Entonces, llega esta eminencia, gloria a Dios, su padre ya no estaba allí, dice que estaba orando, porque decía que solamente el Señor lo puede ayudar. Entonces, cuando esta persona llega para ayudar a este niño, se presenta, y los que estaban ahí, los doctores lo miraron y decían, ¿usted lo va a ayudar? Y sí, ¿por qué no? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no lo voy a poder ayudar? Todos la miraron con desconfianza. Porque era una mujer. Era una mujer. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que esta mujer dice, ¿cómo yo no lo voy a poder ayudar si yo fui quien lo creó? Mejor que yo no lo conoce nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué razón estos pensaron que no podía? Porque era una mujer. Entonces fíjense que estos son tiempos en donde por un lado a la mujer se la desvaloriza tremendamente y no se la tiene en cuenta. Y por otro lado, una corriente que nos está alcanzando a nosotros como Iglesia de Jesucristo, donde se la ponen en un lugar usurpando autoridad y haciendo más daño que otra cosa. Porque está corriendo de escena justamente ¿qué cosa? La figura del Padre. Entonces yo veo esta historia, ¿no?, en donde ahí había solo dos personas que podían ayudar. No estamos hablando de personas creyentes, ¿no? Una era el médico que estaba ahí, que encima era su papá,
Y la otra persona, que también había creado a ese muchachito junto con ese papá, ¿quién era? Era su madre. Pero dijeron, no, vos no podés ayudarlo. Porque se encontraron con la figura de una mujer. Entonces dice que eso es una cultura machista que todavía existe dentro de nuestra sociedad. Pero va avanzando a pasos agigantados otra cultura que es tan nociva como la cultura machista. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y comprender que el Señor hizo al hombre, varón y hembra los creó, ¿verdad? Cada uno en sus funciones, complementándose entre sí para lograr el objetivo que Él tiene con cada uno de ellos. Y el primer objetivo es la familia. El primer objetivo es la familia. Pero ahora parece que no hace falta que haya un hombre y una mujer para tener una familia. Media rara la corriente que hay en estos días, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ¿quién está obrando detrás de todo eso? El enemigo. Entonces, imagínense, fíjense cómo tenemos papás que muchas veces tienen que sufrir esta nueva corriente en sus propios hijos, porque la corriente de pensamiento de esos hijos es completamente contraria a los valores que ellos fueron cultivando siempre. Y eso les trae angustia, les trae dolor. Pero ese papá creyente, esa mamá creyente, debe saber que debe cuidar su corazón y no puede caer en la trampa del enemigo. La última, mira, gloria a Dios, fíjense, miren, veamos acá algo interesante, miren. La angustia viene a nuestra vida debido a las cargas que podemos estar llevando. ¿Amén? Lo interesante es que Dios las permite. Y esto es para meditarlo. Porque Dios permite que muchas situaciones en nuestra vida que podemos estar llevando cargas sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo interesante es que tenemos que comprender algo. Mire. Cargas que podemos estar llevando, Dios permite que pasemos esas pruebas para probarnos. Para que su temor, el temor de Dios permanezca en nosotros. Y para que no pequemos. Y como es un Dios de amor, nos da la oportunidad de asistirnos en esos momentos. Ahora, fíjense, hay situaciones que llegan a nuestra vida y nosotros decimos, esto es incomprensible, ¿por qué me tiene que pasar una situación así? Pero jamás pensamos, ni siquiera le damos la posibilidad a que el Señor pueda estar probando nuestra vida. Y nos estamos equivocando. Fíjese, Job, los que conocemos la historia de Job, sabemos que Job vivió situaciones muy complejas en su vida. Y en un momento le dice a su esposa, Dios dio y Dios quitó. Vamos a recibir de él lo bueno y no lo malo. Entonces, fíjense que es muy importante la postura que nosotros tengamos frente al Señor en momentos de angustia y en momentos difíciles. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno, aunque nos duela lo que podamos estar pasando, aunque la angustia quiera ser centro, quiera ser blanco en nuestro corazón. Dios fue, es y será siendo siempre bueno y quiere buenas cosas para nosotros. Ahora, hermano, está en vos y en mí en no dejar que la angustia haga blanco nuestro corazón. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor permite situaciones como las que podemos llegar a estar atravesando y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos da la instrucción, nos muestra las distintas potestades como las que mencionamos en esta noche y en la que hoy nos hemos detenido a través del libro de Éxodo, el angustiador. No es otra cosa que un ataque de parte de las tinieblas. Vos y yo tenemos que permanecer firmes y saber que nuestro corazón no puede ser presa de esa angustia. Dios no nos ha creado para que andemos angustiados en esta vida. Dios no nos ha creado para que andemos quebrados y que escuchemos palabras, esas palabras nos derrumben. Y bueno, pero son palabras muy duras, todo lo que vos quieras, pero ¿por qué no escuchamos de dónde salen las palabras? Miren, fíjense, cuando nosotros vemos una persona que está en Cristo Jesús y que viene creciendo en Cristo Jesús, que se está desarrollando en Cristo Jesús. Su fe se va desarrollando, va creciendo en el Señor, tiene fruto en Cristo Jesús.
palabras hirientes y seguramente no vamos a escuchar. Porque el que va creciendo en el Señor no va a tener palabras que causen angustia o que aplasten a otro. Cuando las palabras seguramente que intentan aplastarnos o angustiarnos, vamos a advertir, si no nos dejamos llevar por el momento de cólera, vamos a advertir que de repente puede venir de la boca de un cristiano sin fruto, porque no se está desarrollando sanamente en su fe. ¿Amén? O puede venir de la boca de una persona que ni siquiera conoce a Cristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Porque, fíjense, por ahí dicen que tenemos que tomar las cosas como de quién vienen, ¿no? Y es una gran verdad. Yo tengo que saber, a ver, si me agarra mi pastor y me angustia con las palabras, ¿qué pasó acá? Gloria a Dios, algo pasó, ¿no es cierto? Pero fíjense que tenemos que analizar cuál es la relación de esta persona que nos ha angustiado o que pretende hacerlo, o con sus palabras, sus acciones, cuál es su relación con el Señor. Y en base a eso podés juzgar con un juicio justo y no caer en la trampa. Porque bendiciones dicen muchos. La Biblia bajo el brazo la lleva unos cuantos, pero de ahí que seamos creyentes es otra cosa. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Vos tenés que saber que si nunca te pasó que de repente escuchás hablar a alguien y decís, bueno, esta persona no entiende nada de lo que está diciendo. Si yo le voy a prestar el oído de lo que está diciendo. Esto es lo mismo. Vos no podés prestarle el oído a esas palabras o esas situaciones que pretenden angustiar tu corazón. Porque vos tenés un Dios bueno. Un Dios bueno que Él quiere, está probado. Yo me lo imagino al Señor desde allá arriba mirándonos a nosotros, ¿no? Y viendo, a ver qué pasa acá ahora, ¿no? Y ahí está con sus ángeles diciendo, mira, ahí está pasando por la prueba. A ver qué hace, vamos a prestar atención. Si el Señor está prestando atención en un momento donde el angustiador viene, ¿qué está haciendo? Y nada está haciendo. O sea, si Él presta atención y nos observa a nosotros en el momento de la prueba, ¿qué está haciendo? Nada. Entonces, y nosotros decimos, Señor, no haces nada. Y justamente no hago nada porque quiero ver qué haces vos. ¿No están entendiendo esto? Es muy importante entenderlo esto. Usted se ríe, pero esto es bien serio. Si el Señor nos prueba a nosotros, que somos su creación, y en los momentos en donde Él espera, ¿no? Él espera que en esos momentos difíciles, que de cierto lo son, nosotros reaccionemos como a Él le agrada. Y para eso tenemos que haber aprendido. Tuvimos que haber asimilado la lección, tuvimos que estar fortalecidos en Él. Entonces son esos momentos donde no podemos flaquear vos y yo. Entonces, el angustiador viene. No es que porque hoy hablamos de Él se va a esconder. Él está en operación, está en funciones, es su trabajo. El angustiador viene, gloria a Dios. A lo mejor ya llegó, pero lo importante es lo que pase con nuestro corazón en medio de esa situación. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra? Le pedimos ayuda a nuestro Señor.